mensaje de la palabra. Amados hermanos y amigos todos, continuamos recordando los sucesos de la Semana Santa. Esa semana ha sido llamada Semana Santa, ha sido llamada la Semana de la Pasión de Jesucristo, ha sido llamada la Semana Mayor, pero yo le llamo la semana que transformó al mundo. Amén, amén. Ha habido muchas semanas importantes en el mundo. Yo soy historiador, me encanta la historia, es mi asignatura favorita. En la historia universal hay muchas etapas, así, que tuvo el mundo en vilo. Pero la única semana que ha cambiado al mundo, que ha transformado el mundo es esta semana, la semana de la Pasión de Jesucristo. Cada día, este es el tercer día, hemos estudiado, recordado algún episodio. ¿Se acuerdan? El martes hablamos de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Y dijimos que escogimos el Evangelio de Lucas. Los 4 evangelios narran este asunto: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero Lucas es mi favorito. Lucas era historiador y médico, era un científico, y da datos que no dan otros evangelistas. ¿Lo recordamos? Cuando hablamos de la entrada triunfal, recuerdan que Lucas dice que Cristo lloró sobre Jerusalén. Eso no lo dice ni Mateo, ni Marcos, ni Juan. Y ustedes recuerdan que hablamos de que Cristo quiere entrar. Así como Cristo entró en Jerusalén hace 2000 años, quiere entrar en el corazón de cada uno de nosotros. Y quiere entrar en nuestra cultura. Y quiere entrar en nuestras universidades. Y quiere entrar en el Capitolio y en la Casa Blanca. Y quiere entrar en Wall Street. Y quiere entrar en el Pentágono. Y quiere entrar en tu familia y en la mía. Y quiere entrar en su iglesia. Porque hay iglesias donde Cristo es el gran ausente. Cristo quiere entrar. Déjalo entrar. El miércoles, ayer, hablamos de otro episodio. ¿Se acuerdan cuál fue el episodio de ayer? A ver cómo está la memoria de ustedes. ¿No se acuerdan del episodio de ayer? Ah, caramba. Bueno, pues ayer hablamos de el episodio de que Cristo limpió el templo. Ese fue el primer acto público de Jesús después que entró en Jerusalén. Después de la fiesta y de la alegría y de los vítores y los aleluyas y los hosanas, Jesús comenzó su trabajo. Y el primero que hizo fue entrar en el templo y lo limpió. Porque el templo era una cueva de ladrones, lo explicaron. Como el mercantilismo, el marketing, como se dice en inglés, se había metido en la iglesia. Qué desgracia, hermano, cuando el comercio se mete en la iglesia, cuando la religión se vuelve un negocio. Qué vergüenza. Y Cristo entró en el templo y ustedes saben lo que pasó allí. Volcó la mesa de los campistas y soltó las palomas y formó allí un revolú, como dicen los puertorriqueños. Y aquello le granjeó, por supuesto, el odio de los líderes religiosos de la época. Y la aplicación que hicimos es que Cristo quiere limpiar. Así como limpió el templo aquel día, quiere limpiar nuestras vidas. Estamos sucios. Y usted lo sabe bien. Tu corazón y el mío están sucios. El pecado nos ha ensuciado. Nacemos pecadores. Yo decía una frase ayer que es un juego de palabras. No nos hace pecador el pecado, sino que es al revés. Pecamos porque somos pecadores. Nacimos pecadores. Los que tienen niños lo saben. A veces decimos el angelito, tengo un nietecito ahora de un año, pero aquí que año está, angelito, las perretas que mete, ¿se da cuenta? Porque dentro del niño está el germen de Adán, la herencia de Adán, del abuelo Adán, ¿te das cuenta? Y somos pecadores, hermano. Y el pecado se nos ha metido en todas partes.
Yo decía ayer, hermano, estamos rodeados, no tenemos para dónde mirar. Miramos a la cultura está podrida. Miramos al deporte, el deporte está podrido. Miramos a la medicina, está podrida la medicina. Miramos a la política, está podrida. Miramos a la religión, está podrida. Estamos sucios. Cristo quiere limpiarnos. Y para eso derramó su sangre en el Calvario. Porque la sangre de Jesucristo, ¿qué cosa hace? Nos limpia de todo pecado. Y hoy entramos en un tercer episodio, pero el de hoy es al revés de todo lo demás. En los dos primeros decíamos, Cristo quiere entrar, Cristo quiere limpiar, pero Cristo no quiere lo que vamos a ver ahora. En el Evangelio de Lucas, seguimos en Lucas, pero ahora en el capítulo 22 de Lucas. Ahí está otro episodio terrible, ¿eh? Jesús ya tuvo la cena pascual. Si usted quiere saber las últimas 48 horas de la vida de Cristo, léase Juan 13 al final. Ahí están las últimas 48 horas. Y aquí Lucas narra un episodio que no narran los otros evangelistas. Volvemos a que Lucas era, bueno, Dios lo hizo así, Dios le dio una revelación especial, porque Lucas escribió 30 años más tarde. Lucas no fue testigo ocular. Lo que Mateo y Juan y Marcos no vieron, lo vio Lucas después. Dios se lo reveló. Y en este capítulo 22 aparece el episodio de cuando Cristo fue a Getsemaní. Dice que llegó a Getsemaní y estando en agonía, leo el versículo 44, y estando en agonía, la palabra agonía, usted sabe lo que es agonía, ¿eh? Dice, estoy agonizando. La palabra agonía habla del sufrimiento exponencial, ¿eh? Un sufrimiento extraordinario. Dicen los teólogos y los exégetas que el momento más difícil de la vida de Cristo no fue la cruz, fue Getsemaní. Dice que estaba en agonía y lloraba más intensamente, de tal manera que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Vamos a hacer un alto ahí. Lucas era médico. Los médicos ven lo que tú y yo no vemos. Este fenómeno, que es un fenómeno que está estudiado en la medicina, se llama extravasación sanguínea. Cuando producto de una emoción muy fuerte se rompen los vasos capilares y la gente echa sangre por la nariz, por los oídos, por los ojos, y en este caso fue hasta por la frente. ¿Qué clase de carga moral tenía Jesús? El pecado de toda la humanidad. Fue el momento, dicen los historiadores y los teólogos, el momento cumbre del sufrimiento de Jesús. La palabra Getsemaní significa lagar de los olivos. ¿Qué cosa era un lagar? Un lagar era donde se machacaban, se exprimían las uvas, ¿eh? Pero como las uvas son suavecitas, las uvas se aplastaban con los pies. Todavía se hace en alguna región de España y de algunos países. Se sigue haciendo el vino ese casero. La gente salta arriba de los racimos de uva y sale el uva. Pero la aceituna no se ablanda con los pies de nadie. Para sacar del aceite la aceituna hay que usar unas piedras que llegan a pesar 1 tonelada, redondas, como un molino. A esas piedras le llaman Getsemaní. Y allí fue Getsemaní cuando la piedra del pecado del mundo cayó sobre Jesús. Lo aplastó. Sangre brotó de su piel. Él fue el momento crucial, dicen los teólogos, del sufrimiento de Cristo. Pero la historia sigue. De ahí salió Jesús. Ya había tenido la cena pascual el día antes. Y de Getsemaní
se dirigió al huerto de los olivos. Y ahí viene el primer gran choque, la traición de Judas. Qué momento, hermano, tan extraordinario, cuando Jesús se enfrenta al traidor. Un traidor que él sabía que era el traidor, porque a veces en la vida hemos tenido un traidor y usted no lo sabe, ¿no? En los países ha habido traidores que usted no se entera hasta última hora, no. Jesús lo sabía. Y cuando viene Judas y lo besa, ¿recuerdan el beso de Judas? Amigo, con un beso entregas a tu maestro. Y se lo llevan preso. Y ahí el Señor tuvo el primer choque terrible con la traición. Y seguimos. Y se lo llevan. Está la historia ahí. Y lo llevan ante Anás y ante Caifás. Y los discípulos salieron huyendo como ratones en todo el mundo. ¿Saben cómo fue la historia? Solo se quedó Juan. Juan era amigo del sumo sacerdote. Y llegó Pedro, el discípulo valiente, el discípulo impetuoso, Pedro el guapo, Pedro que era el come candela del grupo, era el bárbaro. Señor, había dicho, aunque todos te nieguen, yo no te negaré, yo doy la vida por ti. Y allí vino el episodio de la negación de Pedro, que voy a leer ahora. Pedro niega a Jesús, Lucas 22. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Pedro le seguía de lejos. Cuidado, hermano cristiano. Es peligroso seguir de lejos a Jesús. Cristo no quiere discípulos por control remoto. El cuento de aquel pastor que tenía una miembro de la iglesia que decía, pastor, yo estoy allí en el culto en espíritu. Y le dije, chico, mándame el cuerpo una vez que sea. Amén, para verlo. Cristianos por control remoto. No, yo veo el sermón en mi Facebook. Pedro seguía de lejos. Primer fallo en la cadena de fallos. Después siguió y vio una criada y se arrimó al fuego de la criada. No te arrimes al fuego enemigo, no te arrimes a los que te pueden quitar y no dar. Otro fallo en la cadena de fallos de Pedro. Y la mujer le dijo tal cosa, no, ni lo conozco. Y siguió. Y otro le dice, tú eres de ellos. No, yo no sé quién está de ustedes. Y siguió la historia. Estoy dando un saltín, esta historia es conocida. Y finalmente dice que Pedro negó 3 veces, ¿recuerdan? El gallo cantó y dice el 62. Y Pedro saliendo fuera lloró. ¿Lloró de qué manera? ¿Recuerda la palabra que termina? Lloró amargamente. Alejarse de Jesucristo, mi hermano, trae amarguras. Pregúntenle a aquellos que han cometido ese disparate. Jesús quiere entrar en tu corazón. Jesús quiere limpiar tu vida. Pero Jesús no quiere que le neguemos ni que le traicionemos. Pero qué triste, mis hermanos, que muchas veces lo hemos hecho. Yo lo he hecho. Y tú también. Si eres honesto, vas a acordarte de momentos en tu vida en que negaste al Señor o de alguna manera te portaste indigno de Él. Vamos a ver varias cosas rápidamente, hermanos, acerca de este tema de no negar a Jesús y de no traicionar a Jesús. ¿Cómo es que traicionamos a Jesús y cómo es que negamos a Jesús? Bueno, lo hacemos tal disparate, hermano, cuando sencillamente despreciamos a Jesús. Cuando despreciamos a Jesús, estamos sencillamente negando.
la Biblia habla de que el Mesías sería despreciado. En Isaías capítulo 53, en el versículo creo que 3, está por allí, cuando describe al Mesías, describe al que vendría en nombre del Señor, dice allí que entre las cosas que le iban a suceder era que iba a ser despreciado. El 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Vivimos en una sociedad que desprecia a Cristo. Los judíos lo despreciaron, los romanos lo despreciaron, los griegos lo despreciaron. La Edad Media, 1000 años de historia, la Edad Media duró 1000 años. Se conoce como la noche de la historia. En la Edad Media predominaba la Iglesia católico-romana, quitaba y ponía reyes. Cristo fue despreciado, Cristo fue enclaustrado en los monasterios, hasta que llegó el día luminoso de la Reforma Luterana, en que sacaron a Cristo de los monasterios y sacaron la Biblia de las bibliotecas donde estaba escondida, la pusieron al alcance del pueblo. Y llegó la época moderna, llegó la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa despreció a Cristo. Y llegó la Revolución Bolchevique en el año 17, y los bolcheviques despreciaron a Cristo. Y llegó el capitalismo, y el capitalismo desprecia a Cristo también. Cristo ha sido despreciado. La sociedad lo considera fracasado. Los judíos no podían concebir que aquella imagen que ellos tenían del Mesías vencedor, guerrero, fuera ese debilucho carpintero que se dejó crucificar y que decía: amados los unos a los otros. El mundo no podía entender. Cristo ha sido despreciado y sigue siendo despreciado. Y tú lo sabes. Y tú lo sabes. ¿Qué dolor siente Cristo? Decían varón de dolor. ¿Qué dolor le causamos a Cristo cuando lo despreciamos? Bueno, si alguno de ustedes alguna vez ha sido despreciado por alguien, sabe el dolor que eso causa, Cuando una esposa es despreciada por el esposo y se hizo una querida, ¿qué dolor siente esa mujer? Cuando un padre o una madre es despreciado por los hijos, que lo meten en un home y no van ni a ver, ¿qué dolor sienten esos padres? Cuando una persona tiene un hombre de confianza en su negocio, en su trabajo, y lo roba y lo traiciona, ¿qué dolor siente uno? Así se siente Cristo con nosotros a veces. Con esta sociedad que es una suciedad, que ha despreciado a Cristo. Y lo sigue despreciando. Lo sigue despreciando. Cuando hicimos el templo de allá que mi hijo es el pastor, pasamos un trabajo para conseguir los permisos. Yo no sé aquí, pastor, cómo sería la cosa aquí. Igual. Pero allá, vaya, era más fácil poner un prostíbulo que poner un templo. Me acuerdo que en una ocasión, visitando allí el City Hall, buscando los permisos, había una gringa allí que nos dijo: ¿y para qué más templos, más iglesias, si ya hay bastante ya, a lo que hacen ustedes? Menos mal que algún diálogo le dijo: mire, ojalá hubiera una iglesia en cada esquina. América sería diferente. Esta sociedad, mis hermanos, desprecia a Cristo. Y Cristo no quiere que lo desprecie. Despreciamos a Cristo, sí. Y esta sociedad, lógicamente, es una sociedad engreída, orgullosa, donde Cristo no entra. En la agenda del hombre moderno, Cristo no entra. Lo hemos sacado de la ecuación.
como sacó el hijo pródigo al padre de la ecuación. Y ustedes saben en lo que paró. Traicionamos a Cristo, sí, cuando lo despreciamos. Traicionamos a Cristo, mis hermanos, cuando no lo honramos como Él merece. Aquel pasaje del Éxodo, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. Dios quiere que lo honremos, que vivamos con los estándares de Dios. Pero tristemente, vergonzosamente, lastimeramente, la iglesia ha bajado la guardia. Hemos querido adaptarnos al mundo, queremos quedar bien con todo el mundo, y no se puede quedar bien con Dios y con el diablo, no se puede quedar. Y a veces no queremos ofender a la gente. Pero dice la palabra de Dios que debemos decir la verdad y solo la verdad. Aunque esta hiera, aunque esta moleste, aunque esta irrite, aunque esta disguste. Cristo así lo hacía. Por eso tuvo que enfrentarse a los fariseos y a los saduceos y a los escribas y decirle a cada uno sus pecados. Y claro, por eso le cogieron odio. Y nos van a coger odio. Mire, déjeme decirle esto. Si usted le cae bien a todo el mundo, tenga cuidado. Si usted le cae bien a todo el mundo, tenga cuidado. Porque Cristo no le cayó bien a todo el mundo. Si usted mantiene la línea de Jesucristo, si usted mantiene los valores cristianos, si usted mantiene en alto sin claudicar la bandera de Jesucristo y los valores bíblicos, va a caerle mal a alguien. Uno de los libros que más me impactó a mí en mi juventud es un libro que se llama En sus pasos, una novela, En sus pasos, o qué haría Jesús. No sé si alguno lo habrá leído. Es una novela preciosa, preciosa. Ese libro me hizo un bien tremendo. Y ahí cuenta varias anécdotas, porque es una novela cristiana. Se desarrolla creo que en Inglaterra. Y bueno, en esa época yo trabajaba en un periódico, entonces me llamó la atención una historia de un periódico que había allí. Cuenta que había un periódico de un cristiano, de un periódico. Y en la iglesia de este hombre empezaron a hablar de que había que vivir la vida cristiana. Y que había que sacrificar a veces la comodidad y los beneficios materiales para decir la verdad. Y el hombre, el dueño del periódico, tomó aquello en serio. Los directores de periódicos escriben generalmente el editorial, generalmente. Pero el periódico era semanal. Y ocurrió que una semana él se entretuvo y no tuvo tiempo de escribir el editorial. Llegó el jefe de redacción, el director, ya el periódico sale mañana y usted no ha escrito el editorial, ¿qué ponemos? Tenemos ese pedazo vacío allí. Le digo, bueno, pues coja la Biblia y ponga ahí los 10 mandamientos. Y eso fue lo que hicieron un editorial inmediatamente. A los 2 o 3 días, una carta de un anunciante, el mejor anunciante, que le dieron de baja del periódico porque en el editorial de aquel día lo habían ofendido, porque decía no cometerás adulterio y el tipo era adúltero. Se la cogió para él. Sí, hermanos, no podemos contemporizar con el mundo. Tenemos que denunciar el pecado. Y esto nos va a traer problemas. Estamos viviendo en una sociedad, hermanos, que tiene una serie de estilos de vida que son incompatibles con la vida cristiana. Unos meses antes de venir para acá nosotros nos visitó un hombre, por cierto, hijo de un pastor. El pastor falleció. El muchacho, un hombre de 50 y pico de años, vivía por allá, creo que yo por aquí. Se había casado con una americana, salió mal el matrimonio, se divorció, la mujer le metió una sub, se dice aquí, le quitó a los muchachos, porque como era americano tenía más influencia que el hispano. Finalmente ella se quedó con las hijas. Creo que una vez al mes le dejaron que los vieran, una cosa de esa. Pero un día, la muchachita pichona allá, teenager, él se entera con la muchachita misma
que la mamá las estaba llevando a una iglesia, yo no lo sabía, me enteré por eso, una iglesia evangélica en Gainesville, que era una iglesia donde se promovía y se aplaudía el homosexualismo, donde había hasta bodas de homosexuales allí. Cuando el papá se enteró de eso, se alarmó, llamó a la muchachita y le dijo: esto es un disparate, muchachita. ¿Y sabe lo que le dijo una de las niñas? Papá, porque le dijo: mira, hija, un matrimonio homosexual, además de ser una cosa que Dios abomina, es una cosa estúpida, absurda, inconcebible, porque el matrimonio Dios lo creó para la procreación, el hombre, la mujer, para que se procrearan. Dice que la niña le dijo: no, pero es una pastora, pero la pastora dice que eso era antes, que ya hay bastante gente en el mundo que no hace falta procrearse, porque las parejas homosexuales se procrean, ¿no? Tú te estás dando cuenta que eso es increíble, que eso ocurre en una iglesia cristiana, llamada cristiana. Nos hemos dejado penetrar, mis hermanos, por el mundo, de tal manera, hermanos, que estamos traicionando a Cristo. Estamos traicionando a Cristo. Estamos negando a Cristo. Usted dirá: bueno, por eso nosotros no lo hacemos. No, nosotros no hacemos eso, pero hacemos otra cosa. Traicionamos a Cristo cuando no ponemos a Cristo en primer lugar. Cristo quiere ser el primero en nuestra vida. Allí en aquella famosa expresión de Mateo 6:33, ¿se acuerdan? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios es Cristo. Cristo es el rey del reino. Cristo quiere ocupar el primer lugar en la vida del creyente. Y el primer lugar, por supuesto, en la vida de la iglesia. La iglesia tiene que ser una iglesia cristocéntrica. Cristo es el centro. Y todo tiene que girar en torno a Él. Pero tú bien sabes, mis hermanos, queridos, que muchas veces no hacemos eso. Vivimos en una sociedad egocéntrica. Se ha puesto de moda ahora, ustedes lo han visto, el llamado selfies, el selfie, esa foto en que uno mismo se la tira. ¿Se han fijado en eso? En inglés se usa selfie, es una foto, self es uno mismo, no, self es uno mismo. Porque esta sociedad ha puesto al hombre en el centro del universo, ha quitado a Dios y ha puesto